Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Nos adentramos en una de las etapas más intensas de la historia contemporánea de España, la Segunda República. Una promesa de renovación política y social que terminó entre llamas, violencia y guerra. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. Aunque ganaron mayoritariamente los monárquicos en el conjunto del país, en las grandes ciudades triunfaron claramente las candidaturas republicanas. El resultado fue interpretado como un rechazo a la monarquía. El 14 de abril, el rey Alfonso XIII abandona el país sin abdicar. Ese mismo día se proclama la Segunda República. Se forma un gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, que inicia la transición hacia un nuevo sistema. Las gentes de los barrios marginales se lanzaron a la calle a celebrar, sintiéndose responsables del acontecimiento, lo que llevó a los cronistas a describir a la multitud como una turba de desarrapados. Entre abril y diciembre, el gobierno provisional prepara la redacción de una nueva constitución. El 9 de diciembre de 1931 se aprueba la Constitución Republicana, una de las más avanzadas en aquel entonces. El primer bienio republicano estuvo marcado por profundas reformas impulsadas por Azaña. Reforma militar, buscaba reducir el poder del ejército y modernizarlo. Se ofrecieron retiros voluntarios a oficiales. Cuestión agraria, intento de redistribución de tierras para reducir el latifundismo. Chocó con la oposición de propietarios y con la impaciencia de jornaleros. Reforma educativa, creación de miles de escuelas públicas y apuesta por una educación laica. En este periodo también se produce un fuerte anticlericalismo social. Entre el 10 y el 13 de mayo de 1931, tras rumores sobre un ataque monárquico, se produce una ola de quema de iglesias y conventos. En Madrid se declara la ley marcial el 11 de mayo. El fenómeno se extiende al este y sur peninsular. Se calcula que alrededor de 100 edificios religiosos fueron quemados total o parcialmente. Los anarquistas, especialmente activos a través de la CNT, protagonizaron varias insurrecciones. La más grave fue en enero de 1933 en Casas Viejas, con varios muertos, y otra en Aragón y La Rioja en diciembre del mismo año. A principios de septiembre de 1933, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, retiró su confianza a Manuel Azaña, forzando su dimisión. La ruptura entre republicanos y socialistas marcó el final del primer bienio reformista. El desgaste del gobierno de Azaña y las tensiones sociales abrieron paso a la reacción conservadora. La derecha se reorganiza en torno a la CEDA y otras fuerzas monárquicas y católicas. La izquierda, dividida, pierde peso en el Parlamento. Comienza el llamado Bienio Negro. Alcalá Zamora, convencido de que las Cortes de 1931 ya no representaban la opinión pública, disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones. En las elecciones de noviembre de 1933, la derecha consigue la victoria. Es la primera vez que votan las mujeres. La polarización se acentúa en el nuevo Parlamento, con la entrada de nuevas fuerzas de derecha. Gobierna Alejandro Lerroux con el apoyo externo de la CEDA, liderada por José María Gil Robles. La CEDA, aunque no entra de inmediato en el gobierno, condiciona la agenda política desde el Congreso. Las reformas sociales se frenan. Se inicia un proceso de contrarreformas en ámbitos clave. Cuando la CEDA accede al gobierno en octubre de 1934 con 3 ministros, el PSOE, liderado por Francisco Largo Caballero, convoca una huelga general revolucionaria. En Cataluña, el presidente Lluís Companys proclama el Estado catalán el 6 de octubre. El ejército interviene, hay 8 soldados y 38 civiles muertos. Pero el epicentro de la revuelta es Asturias. Entre el 5 y el 19 de octubre de 1934, los mineros se alzan en armas. Ejecutan guardias civiles y sacerdotes. El gobierno responde con una fuerte represión, más de 1.500 muertos y 2.000 heridos. Las secuelas de la represión en Asturias dejan una profunda huella política y social. A medida que la CEDA gana influencia, Gil Robles es nombrado ministro de la Guerra, y promueve una contrarreforma militar. En septiembre de 1935, tras una nueva crisis entre la CEDA y el Partido Radical, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, decidió retirar su confianza a Alejandro Lerroux. Para intentar estabilizar la situación, nombró como nuevo presidente del gobierno a Joaquín Chapaprieta, un político independiente de tendencia liberal conservadora. Chapaprieta intentó formar un gobierno de concentración,
pero su mandato quedó rápidamente debilitado por las tensiones parlamentarias y un clima político enrarecido. Fue en este contexto cuando estalló el conocido escándalo del extraperlo, una trama de sobornos vinculada a la legalización de un juego de ruleta fraudulento, que salpicó directamente a miembros destacados del Partido Radical. El impacto fue inmediato. El escándalo erosionó aún más la legitimidad del partido y obligó a Lerroux a dimitir definitivamente de su cargo como ministro el 29 de octubre de 1935. En marzo de 1936, el Frente Popular, una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, gana las elecciones. La victoria genera entusiasmo en la izquierda y alarma en sectores conservadores y militares. En abril de 1936, Alcalá Zamora es destituido por el Parlamento. Le sustituirá como presidente de la República, Manuel Azaña. La tensión se dispara. Se multiplican las ocupaciones de tierras, actos de violencia callejera, atentados y represalias políticas. Se registran decenas de muertos en atentados y enfrentamientos políticos, especialmente en Madrid. La Falange Española incrementa su acción violenta. Entre sus víctimas, el teniente socialista José Castillo, asesinado el 12 de julio. En represalia, el 13 de julio, el diputado monárquico José Calvo Sotelo es asesinado por miembros de la Guardia de Asalto. El 17 de julio, el ejército se subleva en Melilla. El golpe se extiende el 18 de julio a otras partes de España. El plan de tomar el poder rápidamente fracasa. Comienza la guerra civil. El Estado republicano colapsa en muchas zonas. En su territorio, el poder queda en manos de comités obreros, milicias y sindicatos. La violencia se descontrola, asesinatos de clérigos, terratenientes y empresarios, quema de iglesias, ejecuciones sumarias. En la zona sublevada, la represión también es brutal, fusilamientos, depuraciones y terror militar. Se sucedieron 3 gobiernos republicanos durante la guerra, el inicial de José Giral, con el poder real en manos de los comités, el del socialista Francisco Largo Caballero, líder del PSOE y de UGT, y finalmente el del también socialista Juan Negrín. El final llegó en marzo de 1939 con el golpe de Estado del coronel Casado, que puso fin a la resistencia republicana. La Segunda República fue un intento de transformar España, pero fue ahogada por la polarización, el extremismo y la violencia. ¿Fue una revolución traicionada? ¿Un sistema que no supo defenderse? Gracias por ver este episodio. Si te ha interesado, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.